Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado. ¿Cómo están? Oh, se escucha ahí un bien fuerte, ¿no? ¿Están bien? Bueno, nosotros felices, agradecidos a Dios en primer lugar por poder compartir esta mañana o este sábado con ustedes. No es quinto sábado, no es día de la educación cristiana, pero invadimos la iglesia, ¿no? Como decía el hermano Miguel, y para nosotros realmente es un gusto, hermanos. Yo he tenido la oportunidad de estar 2 o 3 veces nada más acompañando en la caravana educativa, ¿sí? Allí disfrutando con ustedes también de esa hermosa fiesta espiritual que año a año tenemos aquí en nuestra asociación. Pero estamos felices, contentos de poder compartir entonces este momento especial con ustedes. No vamos a hablar de educación, pero todo lo que está en la palabra de Dios de alguna manera nos ayuda, ¿no es cierto?, a educarnos de alguna manera en lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y en este día, en este sábado, estamos finalizando 10 días, ahí dice, ¿no es cierto? 10 días de énfasis ¿en qué cosa? En la oración, ¿no? 10 días de oración. Y por supuesto que el objetivo es que después de estos 10 días nosotros podamos continuar, ¿sí?, teniendo esta relación con Dios constante y permanente a la mañana, a la noche, en todo momento, ¿no? Que podamos continuar abriéndole nuestro corazón a Dios, podamos continuar buscándolo cada día, ¿no? Y en lo personal, y creo que también a cada uno de ustedes le habrá pasado lo mismo, es que a lo largo de estos 10 días hemos sentido o hemos visto la invitación que el Señor nos ha hecho a cada uno de poder tomar la decisión de manera personal de poder seguirlo, ¿no es cierto? De poder tener cada día esa relación personal con Él. A través, por supuesto, como mencionábamos recién, a través de la oración, también a través del estudio de la palabra de Dios, ¿no? El Señor quiere que nosotros seamos sus discípulos y que vivamos cada día de nuestra vida tomados de su mano. Y eso es una cosa importantísima, ¿no es cierto?, para nuestra vida cristiana. Y el Señor pretende, por eso, ¿no es cierto?, el mensaje es primero Dios. Hay otro PowerPoint, que tiene las plantillas de los 10 días de oración. Es lo mismo, pero si se puede cambiar, lo cambiamos. Si no, porque la idea también es que podamos compartir, ejercitar la lectura con algunas citas del Espíritu de Profecía, ¿sí?, y algunos versículos que vamos a ir compartiendo. Me dijo el hermano Miguel, porque yo estaba preocupado, digo, tengo media horita nada más, y me dijo que tenemos hasta las 3:30, que es antes del bautismo, que hoy no hay almuerzo, no hay nada, así que sigamos, me dijo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Puede ser? Bueno, espero que a las 12 no se levante nadie y me dejen acá, nos dejen solitos. Así que bueno, vamos a compartir tranquilos entonces. A ver, exactamente, ahí está. Muy bien, gracias allí por compartir entonces esto. Y decíamos recién, ¿no es cierto?, que Dios pretende que cada día nosotros podamos buscar las cosas de arriba. Por eso, ¿no es cierto?, ahí el lema de estos 10 días de oración es primero Dios, ¿no? Y esa es la idea, ¿no es cierto?, que vivamos teniendo nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿no? Primero en nuestra vida, que lo primero en nuestra vida sea Dios. Y ustedes coincidirán conmigo que la vida cristiana es la experiencia más hermosa que nosotros podamos disfrutar en este mundo. En un mundo seguramente de dolor, de sufrimiento, y que en algún momento por ahí nos va a afectar alguna situación difícil, pero nosotros como cristianos no dependemos de las circunstancias, de las situaciones, sino que dependemos ¿de quién? De Dios. Como dice allí en el Salmo 46.1, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Qué dice ahí en el Salmo 46.1? Nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿Quién es ese? Dios. Dios es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y ahora nosotros, ¿cómo podemos fortalecernos, ¿no es cierto?, a pesar de las circunstancias que nos toque vivir? Y en estos 10 días hemos repasado muchas cosas, muchas ideas allí, consejos, orientaciones que nos ayudan a que nosotros podamos salir victoriosos, ¿no es cierto?, en esta vida que nos está tocando vivir, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos fortalecernos a pesar de las circunstancias entonces que nos toque vivir y nosotros podamos de alguna manera
permanecer firmes en el Señor. Y hay un texto que quiero compartir con ustedes, que es la primera que aparece allí. Yo no quiero que solamente lean allí, creo que ustedes también abran sus Biblias, en este caso cuando busquemos algún versículo. En el libro de San Juan, el capítulo 15, versículos 1 al 5, son versículos muy conocidos por nosotros, ¿verdad? Allí en San Juan encontramos entonces lo siguiente. Jesús menciona esto. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda, ¿para qué? Para que dé más fruto todavía, ¿verdad? Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Y allí dice el Señor, permanezcan en mí y yo ¿qué? Permaneceré en ustedes, ¿verdad? Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes, dice, pueden dar fruto si no permanecen en mí. Y termina allí el versículo 5 diciendo, yo soy la vid y nosotros, ustedes, dice, son, ¿qué cosa? Las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, ¿qué hace? Va a dar mucho fruto. Dice, pero separados de mí, ¿qué cosa podemos hacer? Nada. Pero separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Si queremos llevar frutos en nuestra vida espiritual, necesitamos permanecer unidos a la vid, unidos a Jesús. Y fíjense que ahí aparece muchas veces la palabra permanecer, ¿no? Significa que es el estar, ¿no? El mantenerse allí sin un cambio, sin modificación, ¿no? Y solo hay una manera de permanecer en Cristo. Hay solo una manera. ¿Y cuál es esa manera de permanecer en Cristo? Es pasando cada día, un tiempo con Él a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la oración y también a través del testimonio personal. Que son esos 3 ejercicios que nosotros como cristianos debemos practicar todos los días. Y permanecer en Jesús justamente es lo que decíamos recién, ¿no? Apartar cada día un periodo de tiempo definido para Él y después, a lo largo del día, mantener esa comunión constante e ininterrumpida con Él, ¿no es cierto? Ahora, nosotros como cristianos también nos encontramos con algunas dificultades. ¿Es fácil mantener esa comunión con Dios todos los días? Es difícil, ¿no? Es difícil, pero no es imposible, ¿no? A veces por las distintas circunstancias que nos toca vivir, los quehaceres, justificados o no, las tantas cosas, responsabilidades que tenemos día a día, ¿no es cierto? Muchas gracias. Nos llevan justamente a que podamos limitar nuestra relación con el Señor, ¿no es cierto? En los cultos de la iglesia, por ahí en un culto familiar apresurado, ¿no es cierto? Limitamos nuestro tiempo con Dios y por ahí durante el día, a lo largo del día, no mantenemos esa comunión con el Señor, ¿no? Por eso qué importante es que nosotros podamos tener una relación fuerte, ¿no es cierto?, con nuestro Dios. Y yo quiero en esta mañana decirles, vamos a la siguiente, ¿no es cierto?, que debemos buscar a Dios todos los días de nuestra vida y lo tenemos que buscar con todo nuestro corazón. Fíjense en esta cita que también hemos repasado a lo largo de estos 10 días, ¿no?, que es tan importante y que es lo que nosotros tenemos que hacer cada día, todas las mañanas, dice allí, ¿no es cierto? ¿Me acompañan ustedes con la lectura? Fui marcando algunas cosas, subrayando, pero creo que cuando uno va leyendo quiere subrayar todo, ¿no es cierto? Porque todo es realmente importante, ¿no? Así que por ahí no preste tanta atención a lo que subrayé, pero sí fíjense en lo que dice esta cita tan importante que se encuentra allí en el camino a Cristo. Dice, conságrate a Dios, ¿cuándo? Lunes, miércoles, viernes, martes, jueves, sábado. Dice, todos los días. Haz de esto tu primer, ¿qué? Trabajo. Sea tu oración, dice allí, ¿no? Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo, pongo todos mis planes a tus pies, úsame hoy en tu servicio, mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti, ¿no? Y allí viene un poquito la aclaración, me parece, de esto, ¿no? Porque dice, este es un asunto diario, dice allí, ¿no? Es todos los días, cada mañana al levantarme, al despertarme, ¿no? Debo consagrar, debo entregar mi vida
al Señor. Cada mañana. Conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él. Qué difícil eso, ¿no? A veces ya cuando nos levantamos a la mañana y por ahí el día, yo ahora, no sé si te digo, puedo decir tengo la bendición o no de no estar en una escuela, pero me toca ahora la experiencia de no estar en una escuela, pero el Señor me ha dado 9, ¿no? Así que interesante también, ¿no? Pero cuando uno se levanta a la mañana, ¿no, Jorge? Ya uno tiene planificado todo el día, ¿no? Tengo entrevista acá, tengo un montón de cosas para allá, y también le debe pasar a cada uno de ustedes, ¿no? En su trabajo, ya tenemos todo planificado. Pero acá dice, somete tus planes a Dios. Y no solamente someter los planes a Dios, sino también estar dispuesto a ¿qué? A aceptar la voluntad de Dios, porque ahí continúa diciendo, ¿para qué ponemos nuestros planes en las manos de Dios? Para ponerlos en práctica o abandonarlos, ¿sí? Porque a veces Dios, como siempre decimos, nos patea un poquito el tablero, ¿sí? Y nuestros planes por ahí no terminan concretándose, ¿no? Y terminamos haciendo otra cosa, pero cuando nosotros sometemos nuestros planes, nuestra voluntad a Dios, es Dios quien maneja las cosas, es Dios quien dirige las cosas, ¿no? Y los planes de Dios son buenos, ¿no? Como dice allí en Jeremías, ¿no? Siempre son buenos los planes de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cada día, ¿no es cierto? Y como parte de esta consagración al Señor, es poner nuestros planes en sus manos, según te lo indicara su providencia. Podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios. ¿Y ella? ¿Qué va a pasar? Y ella con nuestra vida, cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Dios, cada día será, dice, cada vez más semejante, aquí dice, ¿no? ¿Más semejante a quién? A la vida de Jesús. ¿Queremos ser semejantes a Jesús? Necesitamos poner todos los días nuestra vida en sus manos. Y fíjense, allí abajo también dice que al consagrarnos a Dios, debemos también necesariamente, ¿qué cosa? Ahí habla de abandonar. Debemos abandonar, ¿qué cosa? Todo aquello que nos separaría de Él. Cada uno sabemos, ¿no? ¿Qué cosas podrían llegar a ser? Pero dice, por esto dice el Salvador, así pues, cada uno de vosotros que no renuncia a todo cuanto posee, no puede ser mi discípulo. ¿Se acuerdan del caso del joven rico, no? Cuando se acercó allí a Jesús y Jesús le dijo, andá, vendé todo lo que tienes, dalo a los pobres y vení, seguime, sé un discípulo. Sin embargo, él se fue triste porque dice que amaba más las riquezas que a Dios, ¿no? Ahí estaban sus intereses, sus prioridades, por así decirlo, ¿no? Entonces, fíjense, debemos renunciar a todo lo que aleje a Dios de nuestro corazón. ¿Cuál es la mayor lucha de la vida cristiana? Es la lucha contra uno mismo, el yo, contra la vanidad, el egoísmo. Es guardar los mandamientos de Dios, teniendo en cuenta justamente que el quebrantar uno solo, ¿no es cierto?, ya estamos transgrediendo toda la ley. ¿Es controlar los deseos de la carne o realmente es mantener la comunión diaria con Dios y estar unidos a la vid verdadera que es Cristo Jesús? Nosotros tenemos que sentir la necesidad de tener una comunión con Dios. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, Él también sintió la necesidad de orar, ¿no es cierto? También lo hemos repasado en ese material tan hermoso que hemos podido compartir en estos 10 días. Y si Jesús, siendo hombre y siendo Dios, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros tenemos que sentir esa necesidad? No solo de orar, sino también de estudiar la palabra de Dios. Ahí en Testimonio para los Ministros, en la página 367, afirma que ningún ser humano sigue siendo justo cuando deja de tener fe en Dios y cuando dice, y no mantiene una comunión vital con Él. Entonces, si mi mayor lucha está en guardar los mandamientos, no pecar, no transgredir los mandamientos de Dios, es porque estamos dejando de realizar lo verdaderamente importante, que es mi comunión con Dios. Y ustedes saben que cuando nosotros queremos poner nuestra vida en relación con Dios, hay alguien que no le gusta que lo podamos hacer, ¿no? Y entonces cuando nosotros queremos poner nuestra vida en armonía con Dios, el enemigo tratará de hacer todo el esfuerzo y que anda, como recién contaba en la historia Jorge, ¿no? Anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no es cierto? Él va a hacer todo lo posible para interrumpir esa relación permanente con Dios. Y muchas veces
la falta de interés en el estudio de la Biblia, en la oración, en el testimonio, en el poder compartir esto con otros, también de alguna manera son síntomas de que el enemigo de Dios está venciendo, está ganando, ¿verdad? Entonces, cuán importante es que nosotros podamos orar, pedirle al Señor que nos ayude para que entonces nuestra vida de relación con Dios pueda ser cada vez más fuerte, ¿no? Tenemos que ser conscientes que la vida cristiana es una lucha constante justamente por mantener esa comunión con Dios, esa comunión diaria con Dios. Y hay tres cosas que mencionábamos recién y que también lo mencionamos siempre y que no hay otra cosa que nos ayuda a que nosotros podamos mantenernos en esa relación con Dios, en que podamos permanecer cada día con el Señor, ¿no? Y una de ellas es el tema de la lectura, ¿sí? De la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios debería ser ese alimento diario para cada uno de nosotros, ¿no? La Biblia no es un libro más, la Biblia debe ser ese alimento que cada día nosotros buscamos y anhelamos, ¿no? La conexión con la palabra de Dios es un factor importante para alcanzar ese nivel de espiritualidad y de comunión que Dios desea de cada uno de nosotros. Fíjense en allí lo que dice en el libro La Educación Cristiana, ahí en la página 222, muy bien, ahí dice, ¿no es cierto? Si ustedes me van acompañando, van también ejercitando la lectura, podemos ir reflexionando sobre eso, ¿no? Ahí dice que la palabra de Dios, ¿qué es? Es un tesoro, es un tesoro, es algo muy valioso, que contiene, ¿qué cosa? Todo lo esencial, ¿para qué? Para perfeccionar al hombre. Y acá marca algo también importante, ¿no? Que hay que tener en cuenta, y dice que nosotros no apreciamos la Biblia como debiéramos. Y esto es fuerte, ¿no? Es un llamado de atención también, ¿no? No estimamos debidamente las riquezas que encierra, ni nos damos cuenta de la gran necesidad que tenemos de escudriñar las Escrituras por nosotros mismos. Los hombres descuidan el estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Por ir, dice, tras intereses mundanales o entregarse a los placeres, ¿sí?, del momento. Se hace de algún asunto insignificante una excusa que justifique justamente la ignorancia acerca de las Escrituras dadas por inspiración de Dios. Pero, acá, ¿no es cierto?, dice, sería mejor para nuestra vida espiritual desechar cualquier cosa de carácter como terrenal, ¿sí?, en vez de este estudio importante en todo sentido, que ha de hacernos sabios, pero no sabios por adquirir cantidad de conocimiento, ¿no? Sabios ¿para qué? Para la salvación. Sabios para la vida eterna, ¿no? Hay también en Deseado de toda la gente, en la página 50 y 51, que es la diapositiva siguiente, también nos habla allí de Jesús como ese ejemplo, ¿no es cierto?, que tenía esa conexión con la Biblia desde su infancia, ¿no? Ahí también podríamos leerlo y nos marca también de alguna manera la responsabilidad que nosotros como padres tenemos, ¿no es cierto?, de poder incentivar, poder motivar el estudio de la palabra de Dios en cada uno de nuestros niños. Y fíjense, dice, el niño Jesús no recibió instrucción, en las escuelas de la sinagoga. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas, aprendió ¿qué cosa? Las cosas celestiales. Acá no menciona matemática ni física, ¿no? Aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de ¿qué cosa? De Moisés. ¿De quién, no? Le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Y al pasar de la niñez a la adolescencia, no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes. Dice, porque Dios era su instructor. Desde el primer destello de la inteligencia, estuvo constantemente creciendo. ¿Y cómo crecía? Crecía en gracia espiritual y conocimiento de la verdad. Y este conocimiento, este estudio de la palabra de Dios, ¿qué hizo en la vida de Jesús? Dice, la vida de Jesús estuvo, ¿qué cosa? En armonía con Dios, ¿no? La vida de Jesús estuvo en armonía con Dios. Escudriñar cada día la palabra de Dios justamente hace eso, ¿no? Hace que nuestra vida esté en armonía con la voluntad de Dios. Es interesante ver
lo que proporciona el estudio de la palabra de Dios. Algunas cosas nada más, no voy a mencionar todas, pero fíjense, por ejemplo, y tampoco lo voy a hacer buscar los versículos, pero se los voy a dar y ustedes lo anotan y hoy a la tarde lo pueden también allí leer, pueden reflexionar en esto, ¿no? Pero allí, por ejemplo, en Romanos capítulo 15, versículo 4, dice: todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrita, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras nosotros tengamos, ¿qué cosa? Esperanza. También hablamos de la esperanza segura, ¿no? Esa confianza que nosotros debemos poner solamente en aquel que es fiel y justo, ¿no? Nuestra esperanza en Jesús, ¿no? ¿En qué ponemos nuestra esperanza? Bueno, el estudio de la palabra de Dios nos ayuda a que nosotros podamos poner nuestra esperanza solamente en Él. ¿Por qué? Porque lo vamos a conocer a través del estudio de su palabra, ¿no? Ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, también habla de algo muy importante y que es un poquito el objetivo de estos 10 días que hemos compartido juntos, ¿no? Ahí dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice: habéis nacido de nuevo, no de semilla corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. ¿Sí? Habéis nacido de nuevo. Nosotros estamos orando y el propósito también de estos 10 días es que nosotros podamos experimentar, ¿qué cosa? Un reavivamiento espiritual y una reforma, ¿verdad? ¿Sí? Y lo que significa ese reavivamiento, de volver a nacer espiritualmente, ¿no es cierto? En Jeremías 15, 16 dice: cuando recibía tus palabras, yo las devoraba, y tu palabra fue el gozo y la alegría de mi corazón. ¿Sí? Fíjense qué hermoso, ¿no? La palabra de Dios dice: y tu palabra fue el gozo y la alegría de tu corazón, ¿no? ¿Queremos experimentar gozo y alegría en nuestro corazón? El gozo y la alegría que nosotros experimentamos no depende de las circunstancias que nos toque vivir, ¿sí? Depende de nuestra comunión diaria con el Señor. Y así fue la fe, ¿no? Fíjense en otro versículo, Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. También el estudiar la palabra de Dios nos aumenta o nos proporciona fe, que eso es tan importante para nuestra vida espiritual. Y hay varios versículos más allí en Juan 17:3 que habla de que nosotros podemos, a través del estudio de la Biblia, conocer a Jesús, ¿sí? Y también allí en el Salmo 111:10 que dice que nos va a dar sabiduría. Sabiduría en el sentido de que nosotros podamos poder identificar qué es lo bueno y qué es lo malo y además poder tomar la decisión por lo bueno. Esa es la verdadera sabiduría. Otro elemento que es importante en nuestra comunión diaria con el Señor es el tema de la oración, ¿sí? Y allí quiero compartir un poquito lo que dice en el Camino a Cristo, en la página 11, ¿sí? A ver qué podemos encontrar allí. ¿Quién se anima a leer? A ver, para que no se me vayan durmiendo. A ver, ¿quién se anima a leer ahí lo que dice el Camino a Cristo con respecto a la oración? Es muy conocido por todos. ¿Se alcanza a ver ahí? ¿Lo pueden ver? ¿Sí? A ver, ¿quién se anima a leerlo? Dale. También a nosotros, ¿no? Qué bárbaro. Gracias, Damián. Fíjense, ¿no? La oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios, ¿como a quién? Como a un amigo, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes cuando hablan allí con un amigo? Horas, ¿no? Especialmente en la etapa de la adolescencia, ¿no? Uno aprovecha allí esos momentos para poder conversar y contarle todo lo que nos pasa, ¿no? Con tranquilidad, con seguridad, ¿sí? Dios pide que nosotros también podamos abrir nuestro corazón a Él como a un amigo, ¿no? Y ese momento tan íntimo de oración es un momento que nos eleva al Señor, ¿no? Dice allí que no es que baja a Dios, sino que nosotros
a nosotros nos eleva a Él, ¿no? Dice, nos enseñó, porque Jesús cuando vino a esta tierra no solamente vino a morir por nosotros, vino a darnos de ejemplo de cómo vivir. Dice que el Señor nos enseñó a que nosotros podamos presentar cada día nuestras necesidades. Cada día nuestras necesidades. Y también nos dio la seguridad que así como Él contestó, ¿no es cierto?, Él también lo hará con nosotros hoy. Qué hermosa promesa del Señor, ¿no? Jesús también tratando de saber cuál era la voluntad de su Padre a través de la oración. Hay varios versículos también para poder compartir, ¿no? Ahí en Mateo 14:23, Lucas 11:1, Lucas 6:12, Marcos 1:35. Son varios versículos que no lo vamos a compartir ahora, pero ustedes allí después si quieren leerlos lo pueden hacer, ¿no? Allí mostrándonos que en todo tiempo Jesús quería saber cuál era la voluntad de su Padre y lo hacía justamente a través de la oración. Y como decíamos hoy, ¿no? Si Jesús necesitaba la oración, ¿cuánto más nosotros? Fíjense en lo que dice allí en el libro de la oración. Hay dos textos, el que sigue por ahí, si podemos pasarlo. Ahí está. Fíjense lo que dice allí, ¿no es cierto? Es necesario, ¿qué cosa? Es necesario ser diligentes en la oración. Es necesario ser diligentes en la oración. Ninguna cosa, ¿qué cosa? Os lo impida. Haced cuanto podáis para que haya, ¿qué cosa? Una comunión continua, dice, entre Jesús y vuestra alma. Y que tenemos que aprovechar, ¿qué cosa? Toda oportunidad de ir a ¿dónde? Donde se suela orar. Los que están realmente procurando estar en comunión con Dios asistirán a los cultos de oración, ¿sí? Asistirán a los cultos de oración. Y muchas veces, y en la mayoría de las iglesias, los cultos de oración están pobres, ¿no? Muy poquitos hermanos que asisten, ¿no? Pero allí dice, asistirán a los cultos de oración, fieles en cumplir su deber, ávidos y ansiosos de cosechar todos los beneficios que pueden alcanzar. Aprovecharán toda oportunidad de colocarse donde puedan recibir rayos de luz celestial. Y ¿saben qué? También menciona allí en la siguiente algo que es muy importante, que es orar en nuestro círculo familiar también. Qué importante que es eso. Fíjense allí, ¿no? Son textos un poquito largos, pero bueno, son importantes e interesantes que podamos compartirlos. Fíjense allí, debemos también orar en el círculo de nuestra familia y sobre todo no descuidar también, ¿qué cosa? La oración privada. Porque esta es la vida del alma. Y acá hay una cita también que aparece allí en la revista de los 10 días, que dice, es imposible que el alma florezca sin que, cuando se descuida la oración, ¿no? Es imposible que el alma florezca cuando se descuida la oración. La sola oración pública o con la familia no es suficiente. En medio de la soledad, dice allí, abrid vuestra alma al ojo penetrante de Dios. La oración secreta solo debe ser oída del que escudriña los corazones. Este caso es Dios, ¿no? Ningún oído curioso debe recibir el peso de tales peticiones. En la oración privada, el alma está libre de las influencias del ambiente, libre de excitación. Tranquila pero fervientemente se extenderá la oración hacia Dios. Dulce y permanente será la influencia que dimana de aquel que ve en lo secreto, cuyo oído está abierto a la oración que sale de lo profundo del alma. Por una fe sencilla y tranquila, el alma se mantiene en comunión con Dios y recoge los rayos de la luz divina para fortalecer y sostenerse en la lucha ¿contra quién? Contra Satanás. Dios es la fuente de nuestra fuerza, ¿no? Por eso que nosotros tenemos que poner nuestra esperanza en Jesús, poner nuestros ojos en Jesús. Esa es la fuente, ¿no? Para tener la fuerza, para poder ser fieles a Dios, más allá de las circunstancias que nos toque vivir. Por eso nosotros debemos acudir a Dios con entera confianza, como dice allí en el Salmo 86, ¿no? 86:7, en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes, ¿no? Esa seguridad
de que Dios está al tanto de todo lo que yo necesito. Como dice en el Salmo 55:17, que nosotros debemos cultivar un espíritu de oración, ¿no? Lucas 18:1, por ejemplo, dice que debemos ser perseverantes en la oración. En 1 de Juan 5:14, ahí también dice que nosotros debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Pedir conforme a la voluntad de Dios. Y Marcos 11:22 dice que tenemos que tener una constante fe en Dios, ¿no? Ojalá que esta experiencia de la oración sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? El estudio de la palabra de Dios, la oración, ¿no? Y que tiene que ver con esto, ¿no? En que nosotros ponemos primeramente a Dios, ¿no? en nuestra vida. Y por último, algo que debe ser nuestro ejercicio diario, ¿sí? Es, ¿qué cosa? El testimonio. Compartir con otros lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, ¿sí? En nuestra vida cristiana, ¿no? Es una demostración natural de nuestro buen estado espiritual. Y el Señor allí nos manda, ¿no? A hacer, porque ahí en Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿Se acuerdan ustedes de este pasaje, no? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. El Señor quiere que nosotros podamos también cumplir con la misión, porque no es solamente esta comunión para estar bien yo con Dios, tener ahí una buena relación con Dios y guardármelo para mí. Esto es algo que tenemos que nosotros compartir con otros, ¿no? Esta experiencia de relación con el Señor. Y saben que dice allí en el libro de Servicio Cristiano, que también es un libro muy lindo para que nosotros podamos leer, dice, ciertamente como hay un lugar preparado para nosotros allí en las mansiones celestiales, hay un lugar designado en la tierra donde hemos nosotros de trabajar para Dios. Así como hemos tenido un lugar, como tenemos un lugar preparado allí en el cielo, también tenemos un lugar designado aquí en la tierra, ¿no? En el libro Testimonios para la Iglesia, en la página 19, que es la diapositiva siguiente, ya ahí lo han colocado, ahí dice, ¿no?, que los habitantes del universo celestial esperan que los discípulos de Cristo, aquellos que siguen a Jesús, brillen como luces en el nublado. Debe demostrarse, dice, en ellos el poder de la gracia que Cristo quiso impartirnos por su muerte. Dios quiere que los que profesan ser cristianos revelen en su vida el cristianismo en su forma más elevada. Dice aquí, son los representantes reconocidos de Cristo. Por su medio debe ser representada la realidad del cristianismo. Deben ser hombres y mujeres de fe, llenos de valor, íntegros, que pongan toda su confianza en Dios y en qué cosa más, y en sus promesas. Eso es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Y comparto, ya para ir terminando, cuáles son algunas de las razones para que nosotros podamos dar testimonio, ¿no? Y una de esas razones es que, como leíamos recién allí en Mateo, es que es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento de Dios. Otra de las razones es que esta tarea de ir y predicar el Evangelio, allí aparece, ¿no es cierto?, es una tarea como personal e individual. Miren lo que dice acá en el libro de Servicio Cristiano. Dice, se asigna una obra particular a cada cristiano. Dios espera un servicio personal de cada uno de aquellos a quienes ha confiado el conocimiento de la verdad para este tiempo. Dice, a cada uno se le ha asignado una obra y nadie puede reemplazarlo. Esta es una responsabilidad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. El Señor nos ha llamado para que nosotros también podamos ser discípulos, podamos compartir estas cosas con los demás. Tercero, dice que existen personas sinceras que están allí a la espera, ¿no? Muchos leen, dice allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, que muchos leen las Escrituras sin comprender cuál es su verdadero sentido. En todo el mundo hay hombres y mujeres que miran fijamente al cielo. Oraciones, dice, lágrimas e interrogantes brotan de estas almas que están anhelosas de luz en súplica de gracia
y de la recepción del Espíritu Santo. Muchos están en el umbral del reino esperando únicamente ser incorporados en él, ¿no? Hay mucha gente que necesita, y ahí está nuestra responsabilidad, ¿no? Cuarto, la venida del Señor está próxima, ¿no? El Señor no retarda su promesa. Quinto, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos motiva? Es el amor de Cristo. El amor de Cristo nos constriñe, nos impele, nos motiva, ¿no es cierto?, a que nosotros podamos testificar, podamos compartir esto con los demás. Y por último, no tenemos excusa, ¿no? Porque a veces por ahí ponemos la excusa, no tengo la capacidad, no puedo hacerlo. El Señor nos ha dotado de dones, ¿sí?, espirituales, a cada uno nos ha dado la posibilidad. Dice aquí en el servicio cristiano, hay una obra que hacer para toda mente y para toda mano. Hay una variedad de trabajo adaptado a diferentes mentes y a diferentes capacidades, ¿no? Cada uno de nosotros podemos allí sumarnos y tener parte en esta misión y en esta tarea, ¿no? Nosotros, hermanos, estamos viviendo, como compartimos en estos días, los momentos finales de la historia de este mundo, ¿sí? El Señor nos invita a que nosotros podamos diariamente conocerlo a través de esa comunión diaria con Él, ¿no? Y una vida victoriosa justamente será el resultado de una vida activa de relación con Él. Por esta razón, el Señor relata y nos dejó esa parábola, ¿no? La parábola de la vid verdadera, ¿no? Las ramas solamente producirán frutos mientras permanezcan unidas a la vid. Y Dios quiere que a través de esa comunión diaria y permanente, en ese fortalecimiento espiritual que nosotros recibimos a través de esa comunión, podamos cumplir con la misión que cada uno de nosotros tenemos. ¿Queremos llevar muchos frutos? Necesitamos tener esa comunión diaria con Dios. Ahí en los versículos 7 y 8 de ese mismo capítulo 15 de San Juan, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Qué promesa de Dios, ¿no? Qué promesa de Dios. Si permanecéis en mí, pedid todo. Pero acá, bueno, ¿qué es lo que vamos a pedir, no? ¿Dónde está nuestro foco, como repasábamos en la escuela sabática, ¿no? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Y termino leyendo lo que dice allí en Palabra de Vida del Gran Maestro en la página 289, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros procuramos esto? Poder cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado a cada uno. Al procurar ganar a otros para Cristo, llevando la preocupación por las almas en nuestras oraciones, nuestros propios corazones palpitarán bajo la vivificante influencia de la gracia de Dios. Nuestros propios afectos resplandecerán con más divino fervor. Nuestra vida cristiana toda será más real, más ferviente, más llena de oración, ¿no? Qué hermoso, ¿no? ¿Cuánto desean experimentar esto en sus vidas de ahora en adelante? Estamos finalizando los 10 días. ¿Qué va a pasar de ahora en más? ¿Deseamos de corazón poder seguir teniendo esta relación permanente, íntima, estrecha con el Señor a través de nuestra oración, a través del estudio de la palabra, a través del testimonio? Que podamos nosotros cada día tomar esa decisión, que podamos cada día consagrar nuestra vida al Señor, entregarla completamente, ¿no? Enteramente, no por partecita, que podamos entregarnos enteramente para que el Señor pueda hacer de nosotros esos instrumentos útiles en sus manos, que no seamos solamente espectadores, que podamos ser instrumentos, agentes de esperanza, ¿no? Con un mensaje de amor, de esperanza, de un Dios misericordioso que desea hacer cosas maravillosas en nuestra vida, ¿no? Y que de esa manera nosotros podamos estar preparados, ayudar a que otros también se preparen para cuando el Señor venga a buscarnos. Vamos a orar, ¿les parece? Nuestro Padre y buen Dios que estás en los cielos, en esta mañana queremos darte gracias. Gracias porque tú siempre estás con los ojos puestos en nosotros, porque siempre nos invita
invitas a que podamos entregar nuestra vida a ti, nuestra vida completa, nuestra mente, nuestro corazón, todo, Señor, entregarlo a ti, para que cada día podamos experimentar esto tan lindo que es la comunión contigo, que podamos cada mañana, cada día, estar unidos a ti a través de la oración, a través del estudio de tu palabra, a través también de la misión, que podamos sentir en nuestro corazón, Señor, el deseo de compartir estas grandes verdades con aquellas personas que están también necesitadas, hambrientas de ti. Por eso pedimos, Señor, que tú nos ayudes a que cada día podamos ser esos instrumentos útiles en tus manos. Tú, Señor, podrás utilizarnos y llevarnos a esos lugares con aquellas personas que realmente te están necesitando. Por eso queremos despojarnos de todas cosas que nos impidan ponerte a ti en primer lugar en nuestra vida. Señor, tú eres Jehová nuestro Dios. Por eso queremos vivir conforme a tu voluntad. Queremos que tú nos utilices cada día, que podamos ser siervos útiles en tus manos de amor. Bendícenos, Señor, bendice a cada hermano aquí presente y que podamos seguir disfrutando de este día santo en tu compañía y tu protección. Por Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén.